Cities y andiralink.com. Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a otra webinar que, como todas las semanas, tratamos y analizamos temas referentes a la planeación urbana, a la planeación territorial, a la transformación digital y particularmente a cómo convertir los territorios en ciudades inteligentes. El día de hoy estaremos tratando un tema que, sin lugar a dudas, es de muchísima relevancia para todos ustedes y tenemos un invitado experto en este tema. Se trata de cómo convertir en las ciudades latinoamericanas en ciudades inteligentes y para tal efecto hemos invitado a Eduardo José Salonia, quien es un ingeniero en electrónica con más de 40 años de experiencia en carreras en las tecnologías de información y comunicación. Actualmente, de hecho, es el presidente de TIC Argentina, una asociación civil. Ha sido creador de tecnología y de educación desde el año 84 hasta el presente. Actualmente es el CEO de la empresa Ecosistema SAS. Es adicionalmente director de la diplomatura en Smart Cities en la UVP. Es autor del libro Una cuestión de liderazgo. Durante su carrera asistió a Silicon Valley, a la Universidad de Stanford en Columbia. Actualmente es supervisor de rutas nacionales en viabilidad nacional, miembro activo de la mesa TIC de la provincia de Córdoba. Es autor y profesor de cursos de reparación de computadoras en sedes propias de la AS, en la Academia de Enseñanza Superior desde el año 91 hasta el 2006. Es profesor titular en la IES, en la carrera de analista de sistemas desde el 84 hasta el 2000. Coordinador del programa de informática en la Escuela del Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de Córdoba, donde fue vicepresidente. Es autor del sistema reciclado de electrónicos con educación, entre otros muchos trabajos de su autoría. Ha participado en ferias como CES, Congress, entre otras, y en innumerables ferias de tecnología, tanto en Argentina como en el exterior, en congresos de Smart Cities, seguridad electrónica, transporte, proyección, ejecución, edificios inteligentes, entre otros. Adicionalmente, es el organizador del primer Congreso Internacional de Ingeniería Aplicada de la CUTN en la Facultad de Córdoba, que es coorganizado con el ISTES. Ha sido organizador de más de 5 congresos sobre ciudades inteligentes en la provincia de Córdoba y director de la programa de Smart Cities en la Universidad Blas Pascal. Verán, tiene pues una hoja de vida de muchísima trayectoria en estos temas y es ideal para los requerimientos que nos hemos hecho en la tarde de hoy. Como siempre, saben que pueden hacernos preguntas, saludarnos, sus comentarios a través del chat que tenemos habilitado en este momento. Agradecemos a las 93 personas que aceptaron la invitación de toda América Latina en la tarde de hoy. Y también quiero recordarles que la charla quedará disponible en el portal andiralink.com, la sección webinars. Ahí lo van a poder descargar de manera permanente. También en el canal de Andiralink virtual de YouTube van a poder encontrar esta y todas las demás webinars que hemos realizado hasta ahora. Entonces, para no robar tiempo de la importante presentación que nos va a hacer el profesor en la tarde de hoy, quiero darle la bienvenida, agradecerle por haber aceptado nuestra invitación al docente Eduardo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias y bienvenido. Bueno, buenas tardes, Gabriel, muchas gracias por la presentación. Es un honor para mí estar aquí presente en este importante evento de Andina Link, que he visto muchos de sus videos y están relacionados con la posibilidad de mejorar la vida de las personas de Latinoamérica. Así que con mucho gusto estaré aquí presentando algo de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que pensamos que se puede llegar a hacer en el futuro. Así que, si me permite, voy a hacer la presentación, voy a compartir pantalla para comenzar la charla. Bueno, espero que se pueda ver, si me confirman. Sí, señor, se ve perfecto. Adelante, por favor. Bueno, mi nombre es Eduardo Salonia, como dijo el profesor. Pertenezco a la ciudad de Córdoba, soy cordobés de nacimiento. Hace 40 años que estoy en el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones en distintas áreas. En los últimos 12 años he estado investigando, trabajando y asesorando a gobiernos locales en el tema de las Smart Cities o ciudades inteligentes.
En este momento estoy dando una charla, una clase presencial en la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional Reconquista, al norte de la provincia de Santa Fe, donde tengo el gusto de ser profesor de una de las materias, Ciudades Inteligentes 1, de la Tecnicatura Superior en Ciudades Inteligentes, que se abrió hace un año atrás. Y también, como ahí es la visión de la izquierda, es la visión de la ciudad de Reconquista con la universidad allí en la foto. Y también soy autor de la diplomatura de la Universidad Blas Pascal de la ciudad de Córdoba, también aquí en la República Argentina, donde ya llevamos 5 años y ya estamos comenzando la 9ª edición. Tanto uno de los programas de la UTN como la de la Universidad Blas Pascal, la UTN es una universidad pública y la Universidad Blas Pascal es una universidad privada, son avalados por los distintos gobiernos, tanto municipal como provincial y nacional. La diplomatura de la Universidad Blas Pascal dura 7 meses, es más que todo un curso introductorio a las ciudades inteligentes. Y la Tecnicatura Superior en Ciudades Inteligentes es una tecnicatura de 2 años, casi 3 años, 2 años casi completos, donde se cursan varias materias donde se reciben de técnico superior en Ciudades Inteligentes. Le agradezco mucho a Andiran Link en poder expresarnos en este momento sobre estas 2 carreras y sobre la experiencia que podemos llegar a tener y sobre nuestras opiniones, que son las opiniones de todos los alumnos y todos mis compañeros de curso y de trayectoria. Así que, con mucho gusto, comenzaré mi exposición diciendo que tanto de la diplomatura de Smart City de la Universidad Blas Pascal puede cursarse en forma virtual por todas las personas que están en Latinoamérica sin ningún problema. Y estamos en pos de tratar de también que la tecnicatura universitaria también pueda ser cursada en forma virtual. En este momento la tecnicatura universitaria es solamente presencial. Momentáneamente la estamos haciendo virtual y semipresencial, por eso estoy aquí yo para la clase presencial. Así que los invito a visitar ambos sitios para que puedan inmiscuirse más sobre el tema este. Muy bien, los 3 objetivos del decenio que veníamos escuchando prácticamente desde el año 2000 a esta parte es las 3D, que es descarbonizar, digitalizar y distribuir. Descarbonizar para poder lograr los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU es tratar de quitar el carbono del ambiente lo más rápido posible para poder purificar nuestro mundo. Digitalizar es tratar de utilizar todos los recursos digitales de las tecnologías de la información y las comunicaciones para poder mejorar la vida de las personas, y distribuir es, a mi modo de ver, una de las cosas más importantes que hay para poder colaborar con la generación de la energía distribuida en todo el mundo. Los 5 puntos importantes que vamos a tocar hoy, si bien vamos a ir tocando los puntos en forma parcial, pero vamos a ir desnudando este nudo importante que son las Smart City, ¿no? Uno de ellos es el planeamiento urbano. No hay Smart City ni ciudades inteligentes sin un planeamiento. Todas las ciudades del mundo, sobre todo nuestras ciudades latinoamericanas, han crecido en un formato caótico, es decir, un pueblo o un asentamiento humano que se fue generalizando, que se fue ampliando a medida que se fue poblando de personas desde la zona rural hacia las zonas densamente pobladas. El planeamiento urbano es tan importante como las tecnologías, ¿no? Ninguna ciudad inteligente se hace de un día para el otro sin plan. Somos 800 millones de personas aproximadamente en Latinoamérica y en esta parte del mundo casi el 90% vivimos en las ciudades.
Otra es la transformación digital, que es un punto muy importante que en los últimos 10 años, digamos, ha tenido un auge muy importante a partir del desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Si nosotros hablamos de 10 pasos lineales, estamos hablando de 10 metros, pero si hablamos de 10 pasos exponenciales, estamos hablando de la duplicación del anterior. Así que estamos en una transformación digital exponencial y aquellos gobiernos que no se acoplen o que no se den cuenta de esta transformación y de este avance impresionante de las tecnologías van a quedar afuera del mundo. También la transformación digital procura una nueva forma de trabajo en el mundo actual. Luego está la participación y la responsabilidad del ciudadano. Hasta el día de hoy nosotros elegimos nuestros gobernantes y dependemos de lo que esas personas hagan para mejorar nuestra vida, sin inmiscuirnos demasiado en los puntos de responsabilidad como ciudadanos. Nosotros estamos en condiciones en este momento, sobre todo las personas que son nativos digitales o las personas que ya tienen la tecnología en su mano, la participación y la responsabilidad es muy importante para aportar a la mejora ciudadana en la vida de las ciudades. Luego está la sustentabilidad. La sustentabilidad es tanto económica como ambiental. Se supone que todas las políticas públicas que nosotros encarguemos deberían estar alineadas con la sustentabilidad económica, es decir, que no nos cueste dinero llevar adelante emprendimientos a largo plazo, que seamos conscientes de que las ciudades inteligentes son ciudades que se construyen a largo plazo y es una sumatoria de buenas prácticas, y también cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible que en 2015 aplicó la ONU para el 2030, que consiste, por supuesto que ustedes ya lo saben, pero consiste en la reducción del 20% del consumo de todos los elementos que nos hacen daño. Por supuesto, sin dejar de pensar en un desarrollo integral económico y social que nos haga mejores personas y mejores empresarios, ¿no? El desarrollo de las pymes y el desarrollo de la exportación y la expansión de cada ciudad, de su polo comercial, de su polo industrial, siempre buscamos lo mejor de nuestras ciudades para poder desarrollarnos. ¿Cuál es el modelo de una ciudad inteligente? Yo lo he explicado aquí, lo estoy explicando a través de un gráfico que fue elaborado hace unos años, en 2015, por Colado y Moreno, que son dos personas que estuvieron estudiando la forma de distribuir o de singularizar cada parte de una ciudad inteligente. Una ciudad tiene que cumplir ciertas cosas, ciertos valores, ciertas participaciones, ciertas gestiones, ¿no? Y en base a eso vamos a tratar de explicar cada una de esas partes. Los indicadores de una ciudad inteligente son la economía, como habíamos dicho al principio, una economía inteligente o smart economy, una forma de vida inteligente donde podamos cuidar el medio ambiente, donde estemos seguros, donde sepamos que lo que hagamos va a ser en pos de nuestros semejantes. Por ejemplo, una forma de vida inteligente es reducir al mínimo la pobreza y aumentar el cuentapropismo, por ejemplo, para que todas las personas puedan tener trabajo y puedan gozar mejor, vivir en cada una de las ciudades. Tener una ciudadanía inteligente significa ser un smart citizen o un ciudadano responsable de cada uno de sus actos. Tirar una basura, cuidar el agua, cuidar los ambientes públicos, estar a merced de, digamos, o a disposición, mejor dicho, de su ciudad, de su alcaldía o de su municipalidad, es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Smart Citizen significa ser partícipes de la ciudadanía, de la vida en una ciudad.
Cuidar el agua, cuidar el ambiente, cuidar la economía y cuidar la energía, sobre todo. Una gestión inteligente del gobierno. El gobierno, como les decía al principio, tiene que ser un gobierno inteligente, un gobierno de transición, que tiene que llevar a cabo gestiones de formato exponencial para las nuevas industrias, la industria 4.0, por ejemplo, donde es una industria totalmente distinta a la industria que conocemos normalmente, inclusive la industria robótica, la industria donde los autos y las cosas se gestionan a través de los robots. Es una industria del conocimiento. El entorno también, como decíamos, cuidar el medio ambiente es fundamental, ya que ustedes saben que el mundo, el planeta Tierra está sufriendo varios trastornos climáticos, ecológicos, de calentamiento global, que nadie lo puede refutar. Fue intentado refutarlo por el gobierno anterior de Estados Unidos, pero realmente vuelve a tomar conciencia a través de la nueva presidencia de Estados Unidos el entorno de que el calentamiento global es una cosa importante y es una cosa a tener en cuenta, es un tema a tener en cuenta. Por supuesto, la Smart Mobility o la movilidad inteligente en una ciudad es muy importante porque los tiempos de viaje desperdiciados o digamos, la cantidad de horas o la cantidad de minutos o la cantidad de días que yo llevo, que lleva mi tiempo útil en la vida movilizándome, es tiempo que le quito a mi vida normal, digamos, a mi vida para poder gozarla mejor, para poder ser más feliz. Entonces, estas son las distintas partes de los indicadores que teníamos en este cuadro. Para poder determinar un poco más detalladamente cada uno de esos aspectos, es que vamos a dedicarnos a ver algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, la oportunidad de emprendimientos. La ciudad inteligente tiene que dar oportunidades a todas las empresas o todas las personas que quieran ser independientes, ya que el trabajo escasea. La mayoría de las personas quiere trabajar bajo relación de dependencia y, si es posible, en el Estado, para poder tener una oportunidad de vida estable, una estabilidad. Pero si yo le coarto la posibilidad de poder, por ejemplo, crear una empresa, o le doy muchas trabas para poder crear una empresa, o le cobro muchos impuestos, las oportunidades de emprendimiento van a escasear. Inclusive las oportunidades de inversión en cada una de las ciudades, de empresas multinacionales que quieran invertir en la ciudad. Tenemos que apoyar los ecosistemas de investigación y desarrollo y la inversión. Como les decía al comienzo, los ecosistemas de investigación y desarrollo son los emprendedurismo o los emprendedores que siempre hay en cada una de las ciudades y que generalmente no se les da la importancia que tienen. Los hackatones que hacen las escuelas secundarias, o los jóvenes que hoy en día tienen la posibilidad de en su celular poder desarrollar sistemas o desarrollar empresas que son exponenciales, como le decíamos. También es muy importante darle ese lugar, darle oportunidades, hacer, por ejemplo, un triángulo de sábado entre la academia, por ejemplo, que somos las universidades y las personas que enseñamos y que estamos hablando todo el día de estos temas, los economistas o las personas que tienen el dinero y, por supuesto, el gobierno que apoya a estos ecosistemas. Por supuesto, la promoción del talento creativo, que es una de las partes más importantes de cada una de las universidades, por ejemplo, o de los mismos secundarios, donde solemos tener alguna persona que se destaque normalmente en algo específico y que normalmente no le damos la importancia que tiene que tener. Tenemos que aprender a determinar o a ubicar a ese talento creativo para poder ayudar para que esa promoción del talento sea efectiva. Y, por supuesto, la cultura empresarial innovadora,
dejar de pensar tanto en la economía lineal y empezar a pensar en la economía exponencial, como le decíamos. Una de las empresas exponenciales más famosas es Uber, o también puede ser Netflix, por ejemplo, que fue una idea, ambas fueron ideas de culturas empresariales innovadoras y fueron empresas que crecieron exponencialmente. A eso me refiero cuando digo nuevas empresas exponenciales o economía exponencial. Si un gobierno no es exponencial, no puede llamarse un gobierno inteligente. Pasamos al tema de la forma de vida o del smart living, que es tan o más importante que cualquiera de los otros temas, ¿no? Nosotros en cada ciudad tenemos atractivos, quizás tenemos posibilidades de atraer al turismo y a la cultura, y cada una de las ciudades de nuestra querida Latinoamérica tiene algo para mostrar, tiene algo para enseñar, tiene algo para vender. Vender en el buen sentido de la palabra, vender nuestra cultura, vender nuestro turismo. Es por eso que debemos apoyar esa forma de vida, ¿no? La identidad de la ciudad y la cohesión, por ejemplo. ¿Qué somos? Una ciudad universitaria, somos una ciudad industrial, somos una ciudad portuaria, una ciudad turística, una ciudad cultural, etc. Y tratar de ser cohesionado, o sea, tener cohesión en el tiempo, es decir, que esa cultura o esa identidad de ciudad no cambie en el tiempo, por más que cambien los gobiernos, ¿no? Por supuesto, dar salud y bienestar y accesibilidad a todas las personas que vivan en nuestra ciudad, en nuestros barrios, extender el sistema de salud pública lo más posible, tratar de que todos los ciudadanos accedan a una salud de calidad y no unos pocos que suelen tener dinero y poder establecer o tener una salud pública, una salud privada muy superior a la salud pública. Gracias a Dios, aquí en Argentina se da una dicotomía muy buena. Hay a veces en algunas ciudades mejor salud pública que salud privada. Y eso hace también la cohesión que decíamos en el punto anterior. Por supuesto, la seguridad ciudadana y la resiliencia. La seguridad ciudadana está muy castigada en estos últimos tiempos en toda nuestra Latinoamérica por la baja calidad de vida, por el aumento de la pobreza, por el aumento también de la droga y del narcotráfico, y también por la mala calidad de vida de muchas familias que están sufriendo la falta de posibilidades de progreso. Algunos gobiernos se vanaglorian por tener dádivas o dinero que se le da a la población para poder comer y para poder vivir casi en el límite de la pobreza, pero nosotros estamos seguros de que la seguridad ciudadana se mejoraría mucho si le diéramos mayor posibilidades de progreso a la ciudadanía. Y la resiliencia es aprender de los errores y no volver a cometerlos. Eso es también de una forma de vida inteligente o de una ciudad inteligente. Quien sea gobernante, quien sea alcalde o intendente de una ciudad, tiene que rodearse de personas que conozcan estos temas, mucho más que él, porque él, digamos, normalmente es el jefe de la ciudad, donde tiene que ejercer un liderazgo ejemplar y rodearse de personas que conozcan de estos temas puntualmente, ¿no es cierto? Me encantaría luego que pusieran las preguntas en el chat y que Gabriel pudiera expresarlas. Me gustaría saber su opinión de todos estos temas también. En el tema de Smart Citizen o de ciudadano inteligente, tendríamos que tener en cuenta una capacitación y una formación continua en todos los temas. Cualquier persona tiene que capacitarse para ser inclusive ciudadano, ¿no? Sería muy, muy interesante que viera videos, que fuera
capacitado por el mismo municipio para ser un buen ciudadano. Por ejemplo, separar los residuos en origen es ser de buen ciudadano y estar capacitado para hacer eso. Y es tan importante eso como ayudar a avisarle, por ejemplo, a la municipalidad o a la alcaldía, de que tenemos un poste caído o un pozo en un determinado lugar y que realmente la Intendencia sepa captar esa ayuda que el Smart Citizen hace para que pueda actuar en consecuencia. La formación continua es una parte fundamental de cada persona. En el mundo que vivimos, sin educación, no tenemos oportunidades de educación y de trabajo, no tenemos nada. Crear oportunidades de educación, crear oportunidades de trabajo, como le decíamos en la parte de economía, crear empresas. Las empresas son las que generan riqueza en las economías, en nuestras economías. No estoy hablando de izquierda, digamos, de política izquierdista, ni de política derechista. Estoy hablando de que no hay oportunidad de una ciudad inteligente sin generación de trabajo. Y la generación de trabajo no se hace sino por las empresas privadas o por las empresas estatales que den dinero, ¿no? Esa es un poco la explicación. La integración y la colaboración colectiva es un tema muy, muy importante que es nada más y nada menos que la comunidad organizada que supo decir algún político, un gran político aquí en Argentina hace muchos años. La comunidad organizada es la organización barrial desde los centros vecinales, pasando por los centros urbanos, por la unión de centros vecinales, primero por el barrio, primero por la cuadra, luego por el barrio, tratar de colaborar, tratar de integrarse, tratar de ser buen vecino. Esa es parte de una Smart Citizen, un ciudadano inteligente. Hacer cosas que no dañen al vecino o que no dañen al otro es de un ciudadano inteligente. Y, por supuesto, tener participación en la toma de decisiones de la ciudad. Hay ciudades europeas que basan su gobierno en permanente consultas que son muy fáciles hoy de hacer, consultas en Internet, para poder definir, tomar decisiones importantes. Por ejemplo, la creación de un túnel a través de una montaña, cosa que pasó en Suiza, o la creación de un tren de cercanía, o la generación, por ejemplo, de un cable carril que fue en La Paz, en Bolivia, por ejemplo, o un sistema integrado de buses de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, todas esas participaciones en la toma de decisiones tienen que ver con que la ciudadanía sea un poco más inteligente de lo que es hoy. Otra de las importancias es el tema de la gestión, ¿no? Gobierno inteligente tiene que ver con abrir los datos y mostrar transparencia. Aquel gobierno que no muestre los datos que tiene en su lugar, que son públicos, que deberían ser públicos, y que no muestre transparencia, no va a poder ser nunca una ciudad inteligente o un gobierno inteligente. Y tampoco va a obtener ayuda del ciudadano si no ve una transparencia en la administración. Si yo, como gobernante, no separo mis residuos, jamás nunca voy a pretender de que mis vecinos separen el residuo. Si yo no me muevo en servicio público, tampoco puedo pretender de que mis vecinos lo hagan. Mostrar transparencia ayuda a tener ciudadanía inteligente y un gobierno más inteligente. Luego pasamos a un tema muy importante que es la información que el municipio le provee a la población, que es una información permanente de su gestión, un rendir exámenes todos los días
de las cosas que hace, porque de alguna manera el intendente o el alcalde es un inquilino, digamos, de la casa de gobierno local, y yo tengo que rendir de alguna manera cuentas a mis ciudadanos de lo que estoy haciendo. Es muy importante tener una comunicación semanal, ya sea por radio, por televisión, por redes, de lo que yo hago, sin exagerar en la manera en que me muestro, como por ejemplo contratar páginas enteras de diario o de periódico mostrando una hora puntual antes de una elección. Eso no es bueno para una ciudad inteligente. Sí es importante que esa información municipal sea constante y más formal, digamos, semanalmente o diariamente o mensualmente. No hay problema de eso. Simplemente la información al ciudadano es muy importante, que se diga qué es lo que se hace. Por supuesto, utilizar todas las tecnologías para tener un gobierno electrónico donde se me evite tener que ir a la municipalidad o a la alcaldía para poder hacer cualquier tipo de trámite. Cuanto más trámites pueda hacerlo en forma electrónica, mejor. Y que sea un gobierno abierto también en ese caso. Y tener, por supuesto, tableros que me muestren cómo va mi gestión, cómo va cómo siente la ciudadanía que estoy gestionando esta ciudad. Sería muy importante para mí como alcalde, como intendente, tener una visión permanente, una medición permanente de cómo sensa el público o la ciudadanía mi gestión. Entonces, es muy importante para lograr que el ciudadano sea inteligente, que el gobierno mismo muestre de esta manera la inteligencia. También tenemos el tema del Smart Environment o el ambiente donde nosotros nos movemos. Por supuesto, como les decía anteriormente, existe unos objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que son 17, dentro de los cuales existe un montón de parámetros a reducir y a generar o a mejorar. Dentro de eso está la reducción de gases contaminantes, gases, perdón por el error, reducción de gases y contaminantes en el ambiente, y eso también tiene que ver con una política pública inteligente que es obligar a las personas a movilizarse en vehículos que no sean contaminantes para el medio ambiente. Obligarlos no sería la palabra, sino invitarlos a utilizar el servicio público de transporte, por supuesto brindándole un transporte de calidad, que ya lo vamos a ver. Una gestión eficiente de los residuos. Acá me quiero detener porque el mundo está yendo, el mundo civilizado, sobre todo civilizado no, digamos, indio, no indio, sino el viejo mundo que es Europa, donde tiene ya su ambiente totalmente contaminado, igual que el Asia, o igual que China o India, están gestionando eficientemente los residuos. Es decir, ¿qué es gestionar eficientemente los residuos? Utilizar los residuos de una manera inteligente y generar energía a través de los residuos orgánicos, reciclar, reutilizar y reusar todo lo que se pueda y evitar el enterramiento de los residuos. Nuestra gestión, nuestra idea que queremos implementar y queremos incentivar para que Latinoamérica lo haga es el enterramiento cero de los residuos, es decir, que no se entierre nada ni se queme nada, simplemente que se gestione. Gestión quiere decir aprovechamiento eficiente de los residuos. Luego en otra presentación podemos hablar de este tema en particular, que es un tema muy importante y un tema que si a Andina Link le interesa, podemos ampliar y mejorar
e informar sobre este tema de enterramiento cero. En el tema de gestión eficiente del agua, hablamos del agua que ingresa y el agua que egresa, ¿no? El agua que ingresa lo suficientemente pura como para que sea bebida y sea un agua aprovechable. También podemos aprovechar el agua de lluvia, podemos aprovechar y eficientizar el uso del agua, cerrando las canillas o teniendo la precaución de poner en los baños públicos el tiempo acotado del agua para lavarse las manos, los 2 botones en el sanitario para lo que es líquido y sólido, y también la gestión eficiente del agua que servimos a la tierra, digamos, o al reciclado del agua, que son las plantas potabilizadoras de agua, de líquidos cloacales, ¿no? También la gestión eficiente del agua de lluvia, que normalmente en las grandes lluvias hacen grandes inundaciones y grandes derrames en algunos lugares de Latinoamérica, cosa que ha pasado también en favelas de Río de Janeiro, en el norte de Argentina, en Tartagal también en algunos lugares como La Paz, y algunos lugares también de Colombia, también que se ha desarrollado una caída muy importante de pedazos de tierra, que son aludes, donde hay mucha cantidad de agua acumulada en un solo momento. Por supuesto, la gestión eficiente de la energía. La energía es un bien muy escaso y es muy importante tenerla porque la energía es necesaria en forma permanente. Por ejemplo, en el tema de la gestión eficiente de la energía en Alemania, por ejemplo, se está gestionando muy bien la energía y se está generando energía limpia. Y, por supuesto, en Argentina, por ejemplo, en el caso de Argentina, tenemos leyes que pueden producir los procedores de energía, que son productores y consumidores de energía, que podemos hacer que el sistema interconectado nos abone la cantidad de energía que podemos generar a través de nuestros paneles solares, por ejemplo. Se llama Smart Grids o energía de vuelta a la red. Creo que por último, vemos el tema de Smart Mobility o movilidad inteligente, que también es un tema de las ciudades modernas, donde el sistema de planificación de rutas, por ejemplo, circundantes de la ciudad, es muy importante para evitar que ingresen vehículos pesados a la ciudad. Es muy importante que se hagan las avenidas de circunvalación de las ciudades y las rutas que sean rutas seguras, que sean rutas de doble mano o de 4 manos. Convertir rutas de un solo carril en varios carriles sería muy importante para evitar accidentes. Gestión de transporte no motorizado y eléctrico, por ejemplo, la gestión de bicicletas. Ahí vemos una foto donde hay bicicletas para alquilar, muy difundida en muchas ciudades de Europa, pero también en muchas ciudades de nuestro continente sudamericano, latinoamericano. Por ejemplo, lo he visto en Santiago de Chile, lo he visto en la ciudad de Buenos Aires, también lo he visto en la ciudad de Montevideo y en algunas otras ciudades también. Hay que tener en cuenta que las ciudades donde son subidas y bajadas, a veces es posible tener bicicletas con una movilidad eléctrica que ayude a pedalear en forma para las subidas. Y sobre todo hemos visto en la ciudad de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires también, mucho monopatín eléctrico que ya se está generalizando en los jóvenes, donde se transportan en forma, digamos, individual. Y tenemos que tratar de destinar espacios para estas personas que eligen movilizarse sanamente en las bicicletas y en los patines eléctricos, ¿no? El control y la optimización del tránsito a través de los controladores de tránsito de semáforos, por ejemplo, interconectados a una central donde están los semáforos, las cámaras y la seguridad ciudadana. Sería ideal tener un lugar en toda ciudad donde se pueda controlar todo esto
en forma centralizada. Y un sistema integrado y multimodal de transporte. Nuestra idea siempre es hacer el transporte multimodal, donde cada persona pueda movilizarse a través de varios métodos, ¿no? Y que sea lo más rápidamente posible utilizarlo. Por ejemplo, trenes de cercanía, más bicicleta, más buses. Si es posible eléctrico, es mucho mejor. Bueno, todo esto está muy, muy lindo, muy, muy bueno, pero el título de esta presentación es cómo hacerlo a todo esto, ¿no? Vamos a tratar de explicar vagamente o someramente de cómo es nuestro parecer de estos temas, cómo convencer a un político, a una persona que tiene la responsabilidad de llevar adelante una ciudad, cómo comenzar a aplicar en nuestras ciudades latinoamericanas. Bueno, una de las partes importantes es hacer un plan, hacer un planeamiento, comenzar a implementar un plan de políticas públicas inteligentes. Es decir, juntar a nuestros secretarios, a nuestros ministros y darle la orden o la sensación de que tenemos una mentalidad inteligente y que queremos que nuestra ciudad sea en un futuro cercano una ciudad inteligente. Hagamos un plan, planeemos una ciudad inteligente. El segundo punto es capacitemos a este personal, a nuestro personal, para ser un personal inteligente, para lograr que ese alineamiento de mi objetivo de política pública sea objetivo inteligente, un objetivo común, que formemos un equipo de personas alineadas en una idea y que nada ni nadie nos haga descender de esa idea, que tengamos ese fin en la mente y que este equipo jamás sea desacreditado ni disuelto de ninguna manera. Por supuesto, cada grupo cada grupo político tiene 4 a 6 años de gobierno. Algunos pueden renovar ese gobierno a 8 o a 12 años. Ninguna ciudad inteligente se hace ni en 4 ni en 8 años. Una ciudad inteligente se hace en 15, 20 o 30 años. Cuando llegamos a ser inteligentes, vamos a haber pasado 1, 2 o 3 gobiernos, quizás más. Pero para eso tenemos que tomar una iniciativa inicial. Lograr que nuestros competidores o nuestros adversarios políticos entiendan que tenemos que hacer un aprovechamiento de esta volada, digamos, de esta camada de personas que quieren ser inteligentes e invitarlos a que este plan de metas no se caiga a pesar del cambio de gobierno. Lograr que la ciudadanía se haga cargo de ese plan y que exija de alguna manera que el próximo gobierno, sea de la forma que sea de la idea que sea, no deje caer el plan de política pública de largo plazo. Nosotros tenemos que lograr política pública a largo plazo, pero tenemos que mostrar resultados a corto plazo. Entonces tenemos que hacer que los ciudadanos participen y que sean útiles y efectivos, tanto de ida como de vuelta. Como decía al comienzo, consensuar con todos, tratar de pedir apoyo a largo plazo, comunicarlo, continuarlo con acuerdos indeclinables. Eso significa firmar un convenio, firmar una carta de intención, una nueva carta de ciudadanía, o hacer algo que tanto las universidades como el gobierno, como los ciudadanos, como los centros de educación superiores o los centros de conocimiento, como son los colegios de ingenieros, los colegios de arquitectos, todos los consejos de profesionales, sean que tengan una sola finalidad en la mente, que es consensuar una idea de ciudad. Eso sería muy gratificante para todos nosotros, que podamos consensuar con todos un plan de largo plazo. Quien logre hacer eso, quien logre convencer con sus palabras y sus hechos
a los gobiernos, quien logre ser un gobierno que haga ese consenso, seguramente que va a ser un gobierno votado hasta las últimas consecuencias y que va a ser un gobierno recordado por todos los tiempos. Como decía, lograr mostrar resultados a corto plazo para que la gente no se desanime ni muestre desánimo ante la falta de resultados. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un tren que cruce toda la ciudad, no hace falta que hagamos el tren que cruce toda la ciudad. Hagamos un buen tren que cruce un cuarto o una décima de parte de la ciudad. Pero lo hagamos, lo inauguremos y apenas inaugurado nos pongamos a trabajar para la próxima parte. Crear acciones sostenibles en el tiempo y sustentables con el medio ambiente. Todas las acciones que nosotros hagamos, que nosotros convenzamos al público y a nuestros competidores de tener que firmarlos en un acuerdo sustentable en el tiempo, es a través de un convencimiento de que no debemos destruir y debemos pensar en el medio ambiente y en la sostenibilidad económica. No podemos meter a nuestra ciudad en una deuda impagable que no podamos en el tiempo hacer. Perdón. Utilizar de manera eficiente todo lo que es la tecnología de la información y las comunicaciones. Fíjense en que hasta acá es la primera vez o la segunda vez que nombro las tecnologías como medio para alcanzar estos temas de la ciudad inteligente. Muchas personas piensan que las TIC son la ciudad inteligente. Esta mañana estuve conversando con alguien aquí en Reconquista y analogaba la ciudad inteligente con las tecnologías. Fíjense en que es la primera vez que la nombro y que es una herramienta para apoyarnos, para crear esto que estamos comentando de antemano. Utilizar de manera eficiente todo lo que es la tecnología de la información y las comunicaciones. Pero copiar, imitar, comprar, copiar, etcétera, todo lo que se haga en el mundo y que ya se haya probado. Gracias a Dios, ya muchos países han probado tecnologías, han probado situaciones, han probado utilitarios, aplicaciones de celulares, etcétera, etcétera, que somos capaces de discernir cuáles son las mejores y las peores. Por supuesto, como una medida pública perfecta, es procurar que nuestros ciudadanos sean felices con las cosas que hagamos, ¿no? Que cuando caminemos por la calle los ciudadanos nos feliciten en lugar de recibir críticas, que nos apoyen, que podamos caminar por la calle como intendentes, como procuradores, como concejales o como lo que seamos en ese momento o lo que estemos representando. Lograr caminar por el público, por nuestros ciudadanos, en el medio de nuestros ciudadanos y que nos feliciten es la mejor manera de censar estos temas. Así que, bueno, ahí está mi mail, ahí está mi teléfono celular. Estoy a disposición de todos ustedes para lo que gusten mandar y muchas gracias a Andina Link por esta invitación. Creo no haberme pasado en el tiempo y espero que les haya gustado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Eduardo. Creo que ha sido muy ilustrativo todo el ejercicio y toda la exposición que usted nos ha hecho. Una reflexión muy pertinente sobre múltiples aspectos que van más allá de lo tecnológico, que impactan en la política pública, la gestión, la administración, al mismo tiempo el impacto que tiene sobre la ciudadanía desde una perspectiva sociológica, sociocultural, etcétera. Entonces creo que ha sido un panorama 360 muy amplio respecto de este tema. Pues nuestros diferentes asistentes en América Latina han estado muy atentos. Sergio Moreno Altamirano nos saluda desde Puebla, en México. Julio Todesco desde Río Segundo, en Córdoba. Hugo Santillana nos dice que se debe aumentar o promover más la movilidad a través del ciclismo y no la automotriz. Raúl nos dice que existen diagnósticos, cuestionarios para conocer, y esta ya es una pregunta, nos pregunta si existen diagnósticos, cuestionarios para conocer el nivel de madurez para una ciudad inteligente, es decir, si hay algún instrumento que se utilice para determinar el nivel de madurez que tiene una ciudad inteligente.
Ingeniero, ¿está silenciado? Ahí estamos. Listo. Sí, la verdad que sí existen formas de medir los parámetros que hemos estado hablando, y por supuesto hay gráficos que identifican los factores, ¿no? Dentro de eso que hemos nombrado existen innumerables puntos que hay que ponerle puntuación de cada ciudad, y con mucho gusto, para las personas que lo necesiten, estamos dispuestos a enviárselo. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Igual les copio el enlace a los artículos que hemos construido sobre Smart Cities en el portal de Andina Link, en donde encuentran varios artículos que hacen referencia también a los sistemas de medición y los estándares internacionales de clasificación que existen para ciudades inteligentes, que puede ser un complemento importante a la respuesta y a toda la exposición que nos ha dado el ingeniero Eduardo. Edgar David González García de Colombia nos felicita por el contenido, por la presentación, y lo mismo Galo Macías desde España lo felicita también por la presentación que ha hecho en la tarde de hoy. Yo quisiera, ingeniero, que profundizáramos un tema, y es el síndrome de Adán, que usted tocó tangencialmente en el proceso. El síndrome de Adán es el que sufren todos nuestros gobernantes en América Latina y en general en muchos países del mundo, y es que cuando llegan, el mundo comienza con ellos. Nada de lo que había anteriormente les sirve, todo estaba mal hecho y destrozan los procesos existentes, lo cual afecta enormemente los sistemas de ordenamiento territorial, la planificación urbana, etc. ¿Cómo desde la sociedad civil y en general desde la planificación urbana se puede combatir este síntoma de los gobernantes que lleguen queriendo arrancar de cero en todo y no reconocen, digamos, los avances que se hayan podido tener y que no haya procesos de empalme entre unos y otros? Antes, aclaro, que Galo Macías España es desde Quevedo, Los Ríos, Ecuador, y no desde España. España es su apellido. Perdón por la concesión. Bueno. Ingeniero. Bueno, muy bien. Es una muy buena reflexión y una muy buena pregunta para hacerse a los políticos, porque normalmente los políticos funcionan siempre tratando de hacer las cosas distintas al gobierno anterior, ¿no? Es llegar y borrar todo y hacer cuenta nueva, o tener una política distinta al gobierno de turno, del gobierno anterior. Eso es un error muy, muy común de los gobiernos de todos los países del mundo. No obstante, en las democracias nuestras, que son democracias muy jóvenes, democracias de 40 años, 50 años, algunos hemos tenido dictaduras, digamos, muy recientes. En el caso de Argentina tenemos casi 40 años de democracia, gracias a una guerra, por ejemplo, que ocurrió, no gracias, sino después de una guerra que ocurrió en Malvinas y que denigró, digamos, de alguna manera el gobierno militar de ese momento. También tenemos el hecho del calentamiento social que ocurre en Latinoamérica, lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo también en La Paz, lo que puede llegar a ocurrir en cualquier lugar de Latinoamérica donde las personas es como que se hartan de ciertas políticas no inteligentes, o ciertas políticas, diría yo, tontas, políticas mezquinas. Esa podría ser la palabra, políticas mezquinas. ¿Por qué dar de baja un programa que beneficia a la población y que estaba funcionando solo porque lo hizo otro y no lo hice yo? Es una pregunta que no tengo respuesta, pero sí puedo decirles que en los países de mayor cantidad de tiempo de democracia, ese pulido de política pública ya se ha superado. Lo que es Suiza, lo que es Italia, lo que es Francia, ustedes ven España mismo, todas las políticas públicas que van en una sintonía de bienestar para la población se continúan, se hacen a largo plazo. ¿Cómo se puede hacer? Miren, yo tuve que hacer una asociación civil para poder promulgar este tema de las Smart Cities, que se llama TIC Argentina, que es una asociación civil que no tiene lucro, tampoco es política, y que percibe
o persigue la unión de todas las partes de un gobierno, que no significa que las partes de un gobierno sea el gobierno legislativo y gobierno ejecutivo, por ejemplo, sino que sea el gobierno legislativo, el gobierno ejecutivo, la población, las organizaciones no gubernamentales, la población civil, las reuniones de vecinos, los centros de participación comunitaria, porque de alguna manera ellos son los dueños de las políticas públicas, los dueños de las políticas públicas y los beneficiarios. Entonces, una política pública que se haga cargo, digamos, el pueblo, difícilmente un gobierno pueda quitarlas, ¿no? Fíjense lo que está pasando en algunos países latinoamericanos, ¿no? El calentamiento social viene por parte de ese tema, de justamente de cancelar políticas que benefician a unos solamente por no tener, digamos, beneficios adicionales o algunas empresas que no tengan beneficios. Entonces, para mí, la forma más inteligente es continuar bregando entre los políticos para la capacitación. Esta capacitación que estamos teniendo, ojalá sea escuchada por alcaldes y por intendentes de cualquier ciudad de Latinoamérica, de España, de lo que sea, porque de alguna manera ellos son los destinatarios de estas charlas. Esta charla, todos vamos a estar de acuerdo si somos ciudadanos. Me parece que todo es coherente de lo que hemos hablado hoy. Hay que ver si los políticos son coherentes, ¿no? Esa es un poco la palabra. Y esa es un poco la respuesta también. Así es, ingeniero, muchísimas gracias. Dice Mariano Barco que es la primera vez que escucho una charla de campesinos tomando la tecnología como una herramienta secundaria y no como medio principal. Y gracias por esa interesante visión. Jorge Altamirano nos dice que lamentablemente la construcción de las ciudades inteligentes depende principalmente de la decisión política, espacio llevado a menos por el avance de la corrupción en nuestra Latinoamérica. Será trabajar primero por reconstruir ese espacio inteligentemente. Y Raúl nos pide si puede compartir el autodiagnóstico al correo que él ha colocado ahí. Entonces, si quiere también ustedes se puede compartir en el chat su correo por si alguien quiere escribirle como para ampliar información o contactarlo para una asesoría, una consultoría, no sé, para que conversen, para que dialoguen sobre estos temas. Creo que hay un chat sí, si le voy a dejar mi mail en el chat. Me pueden escribir, no hay ningún problema. A ver si está bien ahí. Sí, señor, perfecto. Ahí está su mail, entonces ahí le pueden escribir al profesor, al ingeniero Eduardo Saloni. Perdón, está mal, no, dice, es Eduardo, ¿eh? Vamos a ponerle. Es Eduardo. Okay. Así que, así es. Está. De nuevo. Ahí está, muy bien. Bueno, perfecto. Listo. Entonces se lo pueden escribir para yo no creo que nada más que agradecerle mucho por su tiempo, por sus conocimientos, por la calidad de la exposición, por compartirlo con los asistentes a nuestra webinar. Y creo que además, recordemos que no solamente son los casi 40 personas que estuvieron todo el tiempo conectados en la tarde de hoy, sino que queda disponible en nuestra plataforma Dinalink virtual Smart Cities, de Dinalink Smart Cities, que se ha convertido tal vez en el enlace de referencia más importante en la región para consultas sobre temas de ciudades inteligentes. Tiene una muestra comercial muy completa con diferentes proveedores y, como les compartí ahora, una serie de artículos y análisis que desde nuestro tanque de pensamiento hemos producido respecto de reflexiones sobre estos temas, y adicionalmente también queda disponible en el canal de Dinalink virtual de YouTube, en donde pues con seguridad tendrá también muchísimas visitas. Entonces pues este conocimiento es un conocimiento que no queda vencido ahora, sino que queda durante mucho tiempo más disponible para que accedan a todos nuestros diferentes usuarios y personas interesadas. De nuevo, muchísimas gracias, Eduardo, por escucharnos. Bueno, el agradecido soy yo y quedo a disposición tuya para hablar sobre enterramiento cero, que sería un tema muy interesante sobre Smart City que estamos tratando de generar, así que me quedo a tu disposición también por eso. Pero por supuesto, creo que amerita una segunda webinar ese tema. Bueno, muy bien. ¿Y podemos repetir esta situación o parte de la situación que necesites?
Y agradezco ese comentario de que la tecnología no es el principal punto del Smart City, porque esa es un poco el mensaje que quiero dejar en este momento, ¿no? Todo lo que hemos hablado son políticas públicas y es política pura. Es decisión política y es consenso. Es ciudadanía y es Smart Citizen también. Así que eso. El componente social probablemente es mucho más relevante que el componente tecnológico. Así es. El complemento tecnológico es solamente una herramienta para poder llevar a cabo cualquiera de estas políticas. Se pueden llevar a cabo inmediatamente con cualquier tecnología disponible. Lo importante es tener la decisión política, nada. Y que existe una apropiación por parte de los ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias a todos, a los que nos escribieron, a los que estuvieron presentes, a Alfred Abella, donde dice que felicitaciones, que muy buena conferencia, varios han publicado también sus correos, para que creemos una comunidad y nos estemos conectando y conversando sobre estos temas. A todos ustedes, muchas gracias por estar conectados, a Mauri, a Lucía, al equipo técnico de Andina Link, muchas gracias por todo el apoyo y la convocatoria, y nos vemos la próxima semana con otro tema para seguir reflexionando sobre ciudades inteligentes en América Latina. Una feliz tarde para todos. Gracias.